Capítulo 1. La asignación. Nunca creí en fantasmas. 15 años como documentalista me han enseñado una cosa: detrás de cada leyenda urbana hay una explicación racional. Por eso, cuando el productor me propuso filmar un documental sobre una antigua casa en Barcelona, acepté sin dudarlo. ¿Otra historia de fantasmas? Perfecto. Ya podía imaginarme desenmascarando todos estos fenómenos paranormales y creando un excelente material sobre la histeria colectiva y el poder de la autosugestión. La casa me recibió con la frescura de las piedras antiguas y el olor a madera polvorienta. El edificio en el barrio gótico de Barcelona, construido en 1924, lucía exactamente como debería lucir una casa embrujada: ventanas de vidrio emplomado, pesadas puertas de madera, intrincadas molduras en los techos y ese silencio particular que solo existe en los edificios antiguos. El conserje, un catalán mayor con ojos oscuros y atentos, me entregó las llaves del apartamento 4B. Señor Crawford, pronunció con un ligero acento, espero que encuentre lo que busca. En su voz percibí una nota extraña, pero lo atribuí a la barrera del idioma. Mi apartamento temporal resultó ser espacioso, con techos altos y grandes ventanas que daban al patio interior. Una disposición típica del modernismo barcelonés: un largo pasillo, habitaciones en suite y un pequeño balcón con barandillas de hierro forjado. El lugar perfecto para establecer mi base de operaciones. Lo primero que hice fue instalar las cámaras. 2 en el pasillo, una en la sala apuntando hacia la puerta y otra en el patio cubriendo la entrada principal. Todas estaban conectadas a mi portátil, grabando las 24 horas. La vieja escuela del documentalismo: cuanto más material, mejor. Los inquilinos comenzaron a aparecer uno tras otro, como actores en un escenario. La señora García del 2A, una anciana menuda con cabello plateado recogido en un moño apretado, fue la primera en tocar mi puerta con un plato de galletas caseras. «Debe saber en qué se está metiendo», dijo, mirándome fijamente a los ojos. «Aquí suceden cosas extrañas. Muy extrañas». La joven pareja del 3C, David y Elena Martínez, parecían más pragmáticos. David, un programador de Seattle que se mudó a Barcelona hace 3 años, hablaba de fallos técnicos inexplicables, aparatos que se apagaban sin razón, interferencias en las llamadas, archivos que desaparecían de la computadora. Elena permanecía en silencio, jugando nerviosamente con el colgante de su collar. Pero el más interesante resultó ser el doctor Ramírez del 5A. Un psiquiatra jubilado de cabello cano, era el inquilino más antiguo del edificio, casi 30 años. Cuando llamé a su puerta para una entrevista, tardó en abrir, y cuando lo hizo, apareció en la rendija contenida por la cadena. «Joven», pronunció en voz baja, «hay cosas que es mejor dejar sin investigar. Especialmente aquí. Pasé todo el día configurando el equipo y haciendo grabaciones de prueba. Por la noche, mientras revisaba el material filmado en mi oficina temporal, lo noté por primera vez. En la grabación del pasillo, realizada alrededor de las 3 de la tarde mientras entrevistaba a la señora García, una sombra se deslizó por el fondo del pasillo. Rebobiné la grabación y amplié la imagen. La sombra tenía el contorno definido de una figura humana, pero en ese momento no había nadie en el pasillo, lo recordaba con certeza. Atribuyéndolo a un juego de luz, continué trabajando. Pero algo había cambiado sutilmente en la atmósfera del apartamento. Tal vez era la iluminación o el cansancio después de un largo día, pero el espacio a mi alrededor parecía haberse densificado. En las esquinas de la habitación se acumulaban sombras profundas y en el silencio comenzaron a emerger sonidos apenas perceptibles: el crujir de los tablones del suelo, roces tras la pared, el eco amortiguado de pasos. Cerca de la medianoche, finalmente apagué la computadora y me dirigí al dormitorio. Al pasar frente al gran espejo del pasillo,
lancé una mirada mecánica a mi reflejo y me quedé paralizado. Por una fracción de segundo, me pareció que el reflejo parpadeó un instante después que yo. Esa noche fue el comienzo. El comienzo de una historia que cambiaría mi percepción de la realidad, de la conciencia y de mí mismo. Una historia que vine a desenmascarar, pero que en su lugar comenzó a desenmascararme a mí. Mientras me dormía en mi nueva cama, escuchaba la respiración silenciosa de la antigua casa y pensaba que todo esto era solo otro proyecto más. Aún no sabía que la casa ya había comenzado su juego y que en él yo no era el director, sino el protagonista. Capítulo 2. Ecos del pasado. La mañana comenzó con una anomalía inexplicable en el sistema de videovigilancia. Todas las cámaras funcionaban correctamente, pero las marcas de tiempo en las grabaciones no coincidían. Según el sistema, algunos fragmentos se habían grabado a las 3 de la madrugada, aunque en ese momento las cámaras estaban apagadas. Pasé 2 horas verificando la configuración e intentando encontrar una explicación lógica. Esto es solo el principio, dijo la señora García cuando compartí con ella esta extrañeza durante la entrevista matutina. En esta casa, el tiempo se comporta de manera extraña. A veces mis relojes muestran horas diferentes en distintas habitaciones. Y a veces, bajó la voz hasta un susurro, a veces me despierto y no puedo distinguir en qué año estamos. Empecé a investigar más a fondo. En los archivos municipales encontré documentos interesantes sobre la construcción del edificio. Antonio Vega, un rico comerciante y primer propietario del edificio, había contratado para su diseño a un arquitecto poco conocido, Gabriel Montoya. El proyecto era ambicioso. Vega quería crear un edificio que encarnara las ideas arquitectónicas más innovadoras de la época. Pero algo salió mal. En marzo de 1924, un mes antes de completar la construcción, Montoya desapareció. Simplemente no se presentó en la obra una mañana. La policía no encontró rastro alguno. La única pista eran sus últimos planos, extraños diagramas que se parecían más a símbolos esotéricos que a planos arquitectónicos. Al regresar a la casa, noté que mis notas habían cambiado. No es eso, seguían siendo las mismas, pero habían aparecido nuevas anotaciones escritas con mi letra. Notas sobre cosas que no recordaba. Sobre conversaciones que no habían existido. Sobre detalles que no podía haber conocido. Elena Martínez del 13 me contó sobre una serie de desapariciones en los años 50. Mi abuelo vivía aquí entonces, dijo, mirando nerviosamente hacia la puerta. Decía que la gente simplemente se desvanecía. 5 personas en 3 meses. Todas de diferentes apartamentos. Todas en luna llena. Verifiqué las fechas. Efectivamente, entre septiembre y noviembre de 1953, 5 inquilinos del edificio fueron declarados desaparecidos. La policía sospechaba de un asesino en serie, pero nunca se encontraron los cuerpos. El caso quedó sin resolver. Por la noche, descubrí en mi portátil una carpeta con archivos de video que no existía antes. Las grabaciones estaban fechadas en 2018, entrevistas con inquilinos realizadas por el equipo de filmación anterior. En el último video, el camarógrafo filmaba el pasillo vacío del 5º piso. De repente, la cámara se sacudió, se escuchó un grito asustado, y la grabación se cortó. Intenté encontrar información sobre aquel equipo de filmación. Descubrí que abandonaron el proyecto a la mitad, llevándose todo el equipo y sin dar explicaciones. El director, Mark Anderson, un mes después de regresar a Estados Unidos, ingresó en una clínica psiquiátrica. Diagnóstico: trastorno disociativo severo. Me desperté en la noche por un sonido extraño. Alguien caminaba por el pasillo de mi apartamento, pasos lentos y pesados. Encendí el monitor conectado a las cámaras de vigilancia.
El pasillo estaba vacío, pero los pasos continuaban. Y entonces escuché mi propia voz, proveniente del apartamento vacío 5B. «Michael, ¿ya estás aquí?» En ese momento, todas las cámaras se apagaron simultáneamente. Cuando se encendieron unos segundos después, las marcas de tiempo mostraban horas diferentes. Y en cada grabación, en diferentes esquinas del cuadro, se podía distinguir la misma sombra, la silueta de una persona de espaldas a la cámara. Una silueta dolorosamente familiar. Era mi propia figura. Empecé a comprender que la casa estaba jugando conmigo algún tipo de juego. Un juego cuyas reglas aún desconocía, pero ya sentía que había comenzado mucho antes de mi llegada. Tal vez incluso mucho antes de mi nacimiento. Y el eco de este juego se reflejaba en cada espejo, en cada esquina oscura, en cada crujido de los viejos tablones del suelo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando la respiración de la casa, intentando entender qué era real y qué no. Lo único de lo que estaba seguro era que esto era solo el principio. Y en algún lugar de mi interior sabía que ya no podría simplemente irme. La casa no me dejaría hasta que descubriera toda la verdad. Una verdad que podría ser más aterradora que cualquier fantasma. Capítulo 3. El efecto espejo. Me desperté en el apartamento 3A. Era la primera vez que sucedía, dormir en un lugar y despertar en otro. El apartamento vacío y abandonado estaba cubierto de polvo, pero en el suelo se podían ver huellas frescas, mis propias huellas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Lo último que recordaba era estar trabajando en el montaje hasta altas horas de la noche en mi apartamento. Mi teléfono marcaba las 3 de la madrugada. Todas las 15 horas seguidas. Independientemente de cuánto tiempo pasara, la pantalla obstinadamente mostraba las 3. En la tenue luz de la pantalla, noté mi reflejo en el viejo espejo de la pared y me sonrió. Yo no estaba sonriendo. Al regresar a mi apartamento, encontré en el escritorio del portátil archivos que no había creado. Grabaciones de entrevistas con inquilinos a los que nunca había conocido. En una de ellas, conversaba con una mujer mayor que se presentó como la antigua propietaria del apartamento 4B, el mismo donde yo vivía ahora. Según la fecha del archivo, la entrevista se había grabado hace 3 días. Pero yo estaba seguro de que ese día no había realizado ninguna entrevista. Cada 33 años, decía la mujer en la grabación, la casa elige a alguien. Alguien que empieza a ver. Ver todas las versiones de la realidad simultáneamente. Todas las posibilidades, todos los caminos. Te vuelve loco si no entiendes lo principal, no hay una sola versión verdadera. Todas son reales. Empecé a notar detalles que antes pasaba por alto. Las grietas en las paredes formaban patrones extraños, similares a los diagramas que había visto en los últimos planos de Montoya. Las sombras en las esquinas de las habitaciones se movían independientemente de las fuentes de luz. Y a veces, por el rabillo del ojo, me veía a mí mismo atravesando una pared o desapareciendo tras una esquina del pasillo. En los archivos encontré antiguas fotografías de la casa. En una de ellas, fechada en 1924, entre los constructores había un hombre increíblemente parecido a mí. La misma postura, los mismos rasgos faciales, como si estuviera mirando mi propio reflejo en una antigua fotografía. En el reverso había una inscripción, Gabriel Montoya con los trabajadores, febrero de 1924. El doctor Ramírez accedió a otra entrevista. Cuando entré en su apartamento, me sorprendió el extraño vacío del lugar, sin muebles, solo polvo y telarañas. ¿Entiende que no estoy aquí?, preguntó, sentado en el único sillón junto a la ventana. Morí hace 3 años. Un ataque al corazón, justo en esta habitación. Pero la casa nos conserva a todos. Cada versión,
cada posibilidad. Lo comprobé. En los archivos municipales encontré el certificado de defunción, Dr. Javier Ramírez, fallecido el 15 de marzo de 2021. El apartamento 5A había estado realmente vacío durante los últimos 3 años. ¿Con quién había estado hablando todos estos días? Esa misma tarde noté que mis notas empezaban a cambiar ante mis ojos. Las letras se movían por la página, formando nuevas palabras. La historia de la casa se reescribía a sí misma, y ya no podía distinguir qué parte de mis recuerdos era real y qué parte era solo una de las infinitas posibilidades. En el baño me enfrenté a lo más aterrador. Mi reflejo en el espejo ya no me seguía. Vivía su propia vida, otra versión de mí que tomaba diferentes decisiones, seguía diferentes caminos. A veces me veía más viejo, a veces más joven. A veces con traje de negocios, a veces con ropa de hace un siglo. Y entonces empecé a encontrar notas escritas con mi letra, pero no por mi mano. Advertencias, pistas, a veces solo palabras inconexas. No confíes en los espejos, 33 es la clave, todos estamos aquí, Montoya lo sabía. Y lo más inquietante, no soy el primer yo. Esa noche, revisando el material grabado, me vi a mí mismo entrevistando al Dr. Ramírez. En la grabación se veía claramente una silla vacía, pero yo mantenía una conversación con un interlocutor invisible. Y en el reflejo de la ventana se podía distinguir la silueta de un hombre mayor, sentado en un sillón que no existía en la realidad. La realidad a mi alrededor empezaba a desmoronarse como una vieja fotografía. Cada día traía nuevas extrañezas, nuevas inconsistencias, nuevas versiones de la verdad. Ya no podía confiar en mis recuerdos, en mis ojos, ni siquiera en mi propio reflejo. Lo único que permanecía constante era la sensación de que me acercaba a algo importante. A alguna verdad oculta en el corazón mismo de esta casa, en los pliegues del tiempo y la realidad. Y en algún lugar de mi interior empezaba a entender, tal vez siempre había estado aquí. Tal vez todos nosotros, yo, Montoya, y los demás, éramos simplemente diferentes reflejos de una misma alma, atrapada en el infinito laberinto de espejos que esta casa había creado. Capítulo 4. El otro. Hoy me encontré a mí mismo en el pasillo del 4º piso. No un reflejo, no una visión, mi verdadero yo, filmando una entrevista con la señora García. Me quedé en la esquina observando cómo el otro yo hacía las mismas preguntas que yo había hecho hace una semana. Pero algo estaba mal, sus preguntas eran diferentes, y las respuestas de la señora García también diferían de las que yo recordaba. La disposición de la casa empezó a cambiar. Lo noté gradualmente, primero desapareció la puerta que conducía a la escalera de servicio, luego apareció un nuevo pasillo donde antes había una pared ciega. Las habitaciones en mi apartamento cambiaban de ubicación cuando no las miraba. Una mañana descubrí una ventana en el baño que daba a un jardín inexistente. David Martínez del 13 me mostró algo extraño en su computadora. Mire, dijo, abriendo una carpeta con fotografías. Tomó una foto cada día a la misma hora, desde el mismo lugar. Las fotografías mostraban el patio interior de la casa, pero era diferente en cada imagen. En algunas, un patio barcelonés clásico con una fuente, en otras, un jardín descuidado, en otras, una instalación modernista de vidrio y metal. El tiempo fluye de manera diferente aquí, explicó Elena, la esposa de David. Cada apartamento está conectado con un periodo diferente. A veces, cuando visito a la señora García, su calendario marca 1953. Y en el apartamento del Dr. Ramírez siempre es 2021, el año de su muerte. Empecé a documentar todas las inconsistencias, pero las notas se confundían. Acontecimientos que recordaba no estaban registrados, y en el cuaderno aparecían notas sobre encuentros que no habían ocurrido. ¿O si habían ocurrido?
En el archivo encontré un documento extraño, el diario de Montoya. La última entrada decía: la casa ha cobrado vida. Existe en todos los tiempos simultáneamente. Veo todas las versiones de la realidad superpuestas como capas de papel calco. Cada decisión, cada elección crea una nueva capa. Ya no sé qué versión es la real. Quizás todas lo son. Por la noche, mientras revisaba el material filmado, me vi en el cuadro. Estaba de pie al final del pasillo, filmando algo con la cámara. Pero estaba seguro de que en ese momento me encontraba en mi apartamento, revisando otras grabaciones. Cuando adelanté la cinta, ese yo en el pasillo se giró y miró directamente a la cámara. Sus ojos eran diferentes, más viejos, más sabios, como si supiera algo que yo aún no había comprendido. Los espejos de la casa empezaron a mostrar diferentes versiones de la realidad. En un reflejo me veía trabajando en el montaje, en otro dormido, en un tercero conversando con alguien invisible. A veces los reflejos se movían independientemente, viviendo sus propias vidas en realidades paralelas. Intenté hacer un mapa de la casa, pero cambiaba constantemente. Las escaleras conducían a ninguna parte, los pasillos se curvaban en espirales imposibles, las puertas se abrían a diferentes lugares según la hora del día. La arquitectura del edificio ya no obedecía las leyes de la física, obedecía las leyes del sueño. Un día me desperté al sonido de mi propia voz proveniente de la sala. Me acerqué cautelosamente a la puerta y me vi sentado a la mesa revisando algunos papeles. Ese yo vestía ropa de los años 20 y escribía rápidamente en un cuaderno. Cuando parpadeé, la visión desapareció, pero sobre la mesa quedó una hoja de papel con una frase inacabada, escrita con la caligrafía de Montoya: todos somos el mismo rostro. Esa tarde decidí realizar un experimento. Coloqué las cámaras de modo que filmaran todos los pasillos simultáneamente. En las grabaciones vi lo imposible: 5 versiones diferentes de mí mismo, cada una ocupada en su propia tarea, cada una existiendo en su propia realidad, pero todas ellas, aquí y ahora. Empecé a comprender que la casa no estaba simplemente habitada por fantasmas, estaba habitada por versiones. Versiones de vidas, versiones de elecciones, versiones de realidad. Y yo no era simplemente un observador, era parte de este infinito caleidoscopio de posibilidades. Cada una de mis decisiones creaba una nueva versión, cada elección generaba una nueva realidad. Al final del pasillo volví a verme. Ese yo permanecía inmóvil y miraba en mi dirección. Lentamente, como en un sueño, levanté la mano. Él hizo lo mismo. Pero cuando bajé la mano, su mano permaneció levantada. Sonrió, no con mi sonrisa, y atravesó la pared, dejándome solo con un pensamiento inquietante: ¿cuál de nosotros era el real? ¿Y acaso importaba en una casa donde todas las versiones de la realidad eran igualmente verdaderas? Capítulo 5. La fusión. Esta mañana me desperté simultáneamente en 3 lugares diferentes. Una parte de mí abrió los ojos en mi cama en el apartamento 4B, otra en el despacho del doctor Ramírez, y la tercera en el sótano del edificio, entre viejos planos y libros polvorientos. Cada versión de mí era igualmente real, cada una recordaba su propia historia de los acontecimientos que habían llevado a este momento. Yo en el apartamento 4B recordaba haber venido a filmar un documental. Yo en el despacho de Ramírez sabía que llevaba viviendo aquí 3 años, ocupando el lugar del doctor fallecido. Y yo en el sótano estaba seguro de que nunca había abandonado esta casa desde 1924, cuando la creé como Gabriel Montoya. Las realidades empezaron a fusionarse. Las paredes se volvieron transparentes, a través de ellas se filtraban otras versiones de las habitaciones, de otros tiempos, de otras posibilidades. En una capa de realidad veía el lujoso mobiliario de los años 20, en otra el diseño minimalista de nuestro tiempo, en una tercera las ruinas del futuro.
El tiempo se está colapsando, dijo la señora García, pero no era la señora García que yo conocía. Esta era más joven, su pelo era negro en lugar de gris. La casa se está preparando para la fusión. Cada 33 años todas las versiones de la realidad convergen en un punto. Está sucediendo hoy. Empecé a notar que mis recuerdos se mezclaban. Recordaba haber diseñado esta casa, aunque nunca había sido arquitecto. Recordaba haber tratado pacientes en el consultorio del 5º piso, aunque no era psiquiatra. Recordaba haber crecido en esta casa, aunque había cruzado su umbral por primera vez hace solo unas semanas. Los espejos ahora reflejaban todas las versiones simultáneamente, un caleidoscopio de rostros, edades, tiempos. Me veía como niño, como adulto, como anciano. Me veía en diferentes profesiones, diferentes vidas, diferentes épocas. Y todos estos reflejos estaban vivos, eran reales, existían justo ahora. Elena Martínez me encontró en el pasillo, o más bien, varias versiones de Elena encontraron a varias versiones de mí. Ha comenzado, dijo simultáneamente en inglés, español y catalán. Todas las líneas temporales convergen. Pronto habrá que elegir. Intenté encender las cámaras para documentar lo que estaba sucediendo, pero solo mostraban interferencias, o quizás era la forma más honesta de mostrar una realidad que ya no podía ser descrita por medios convencionales. En algún momento me encontré en el patio interior del edificio. Aquí se cruzaban todas las corrientes temporales, podía ver la historia del edificio reproduciéndose simultáneamente en todas sus variantes. Construcción, vida, destrucción, reconstrucción, todo sucedía aquí y ahora, superponiéndose como fotogramas de una vieja película. Y entonces los vi a todos, los otros yo, reunidos en el patio. El joven arquitecto con planes ambiciosos. El cansado psiquiatra intentando comprender los misterios de la mente humana. El documentalista que buscaba una sensación y encontró algo más profundo. El anciano que había vivido aquí toda su vida. El fantasma que vagaba por los pasillos. Todos eran yo, y todos eran reales. La casa a nuestro alrededor pulsaba como un ser vivo. Las paredes temblaban, el espacio se curvaba. Las realidades se superponían cada vez más rápido, como las páginas de un libro hojeado por el viento. Sentía como mis diferentes versiones comenzaban a atraerse entre sí, como gotas de mercurio. La elección debe hacerse, pronunció una voz que era a la vez mía y no mía. ¿Qué versión se volverá real? ¿Qué historia será contada? Pero de repente comprendí que esa era la pregunta equivocada. No hay una sola versión correcta, una sola realidad verdadera. Todas son partes de un todo, como las facetas de un cristal. Y quizás la verdadera elección no está en qué versión conservar, sino en aceptarlas todas. Cuando este pensamiento se formó en mi conciencia, todo se detuvo. El tiempo se congeló. Todas las versiones de mí se quedaron inmóviles en el patio, mirándonos unos a otros. Y en ese momento de silencio absoluto, sentí como las realidades comenzaban a fusionarse, no absorbiéndose unas a otras, sino creando algo nuevo, más completo, más verdadero. Lo último que vi antes de que todo cambiara fue mi reflejo en las 100 ventanas que daban al patio. En cada cristal se reflejaba una versión diferente de mí, y todas sonreían con la misma sonrisa de comprensión. Estábamos listos para convertirnos en uno solo. Capítulo 6. La integración. El despertar fue lento, como emerger de un sueño profundo. Abrí los ojos y vi la luz del sol filtrándose a través de las vidrieras del patio interior. Estaba solo, y al mismo tiempo era todos. Todas las versiones de mi vida existían ahora dentro de mí, como los anillos anuales en el tronco de un árbol. Recordaba haber diseñado esta casa en 1924, soñando con crear un espacio donde la realidad pudiera doblarse y refractarse como la luz en un cristal.
Recordaba décadas trabajando como el doctor Ramírez, observando cómo la casa influía en la conciencia de sus habitantes. Recordaba haber llegado aquí como un joven documentalista, lleno de escepticismo y deseos de revelar un misterio. Todos estos recuerdos eran igualmente reales, todas estas vidas habían sido vividas. La casa no solo las preservaba, había creado un espacio donde todas las posibilidades podían existir simultáneamente, entrelazándose y enriqueciéndose mutuamente. Subí a mi apartamento, ahora sabía que siempre había sido mío, en todos los tiempos y realidades. Las cámaras seguían funcionando, pero ahora registraban algo nuevo. En las grabaciones se podían ver todas las capas de realidad simultáneamente, como imágenes semitransparentes superpuestas unas sobre otras. La señora García me esperaba en la puerta. ¿Ahora lo entiende?, preguntó, y vi en ella todas sus versiones, la joven mujer que cruzó por primera vez el umbral de esta casa, la guardiana de sus secretos, y la que llegaría a ser en el futuro. Sí, respondí. La casa no es solo un lugar. Es un punto de convergencia de todas las posibilidades, de todos los caminos que podríamos haber elegido. Y cada 33 años permite que alguien vea el cuadro completo, sea testigo de todas las versiones de la realidad. Me senté en la mesa de montaje para terminar mi documental. Pero ahora entendía que no sería una revelación, sino una epifanía. Una historia sobre una casa donde todas las puertas pueden conducir a cualquier parte, donde el tiempo fluye en todas las direcciones simultáneamente y donde cada elección crea un nuevo universo de posibilidades. Elena y David vinieron a despedirse, se mudaban a otra ciudad. O tal vez era un recuerdo de otra línea temporal. Ahora veía todas las variantes de sus vidas, en algunas se quedaban aquí para siempre, en otras se iban, en otras nunca se habían conocido. Y todas estas versiones eran parte de una verdad más profunda. Revisando el material filmado, noté que cada entrevista contenía ahora múltiples capas. La gente contaba diferentes versiones de sus historias, y todas ellas componían un cuadro tridimensional de la vida de la casa. Ya no era una película sobre fantasmas o fenómenos paranormales, era una historia sobre la naturaleza de la realidad y la infinitud de las posibilidades. Por la tarde salí al balcón. El sol se ponía, tiñendo las paredes de la casa en tonos de oro y púrpura. En las ventanas se reflejaban todas las épocas a la vez, veía las farolas de gas de los años 20, las luces eléctricas del presente y algo que parecía iluminación cuántica del futuro. Todas estas imágenes existían simultáneamente, creando un patrón único de luz y sombra. Saqué el cuaderno, el mismo que había iniciado Montoya y continuado todas las versiones de mí, e hice la última anotación: la realidad no es lineal. Es como una casa con infinitas habitaciones, donde cada puerta abre un nuevo camino, una nueva posibilidad. No estamos obligados a elegir una puerta y cerrar todas las demás. A veces podemos existir en todas las habitaciones simultáneamente. Ahora entendía mi papel. No era solo un testigo o un cronista, era el guardián de este lugar, esta encrucijada de realidades. Así como Montoya había creado un espacio donde lo imposible era posible, yo debía preservar esta historia, este punto de contacto de todos los mundos posibles. Mi documental se convertiría en una ventana a esta verdad para aquellos que estén preparados para verla. No todos entenderán, muchos lo considerarán una ficción o un truco. Pero algunos sentirán un eco familiar en su alma, un eco de otras posibilidades, otras vidas que podrían haber vivido. ¿Y la casa? La casa sigue en pie en su lugar en el barrio gótico de Barcelona. Sus puertas siguen abriéndose a diferentes tiempos, sus espejos siguen reflejando múltiples realidades, sus paredes siguen guardando todas las historias posibles. Y cada 33 años elegirá un nuevo testigo, un nuevo guardián de sus secretos. Yo me quedo aquí,
en el punto donde convergen todos los caminos. Soy el arquitecto y el psiquiatra, el documentalista y el fantasma, el pasado y el futuro. Soy todas las versiones de mí mismo, y cada una de ellas es real. Y este relato es solo uno de los infinitos reflejos de la verdad que guarda la casa, donde todas las puertas conducen a todos los tiempos simultáneamente.